ya falta muy poco para que esas promesas bíblicas, esas promesas que hizo Jesucristo de que todo enigma, dijo él varias veces, que todo enigma, que todo misterio, por oculto que esté, se llegará a revelar. Lucas capítulo 8, versículo 17. Lo dice en varios discursos. En las citas de las escrituras, el Evangelio de Lucas, de Marcos, etc., de Mateo, hacía discursos, Jesucristo, prometiendo que llegaría el reino de Dios, un gobierno a la tierra para toda la humanidad, no un gobierno humano, sino un gobierno por seres angelicales, que gobiernen por la eternidad sobre la humanidad. En el libro de Eclesiastés, Salomón escribió, entre muchas otras cosas, que el hombre, o sea, el ser humano, ha dominado al hombre para prejuicio suyo. En otras palabras, Adán y Eva, las primeras creaciones de Dios, humanas, no les dijo que dominaran hombres o que fueran gobernantes de hombres. Todos los hombres somos iguales. Que gobernara, y tampoco así que cuidara, que tuviera en sujeción todos los animales, las aves y los peces. Nos ha dado autoridad para controlar, gobernar y cuidar de toda la creación, pero no a hombres. Todos los hombres, como dice la Biblia, somos iguales a los ojos de Dios. Uno ocupe un puesto, otro puesto mejor de político. Bueno, tiene que haber un gobierno siempre, tiene que haber un gobierno. Porque imagínese un país en el que sea sin gobierno. Si hay gobiernos dictatoriales que hacen catástrofes, que hacen guerras, atrocidades, que destruyen a su propia nación, como está pasando con Rusia ahora o con Corea del Norte, son mentalidades enfermizas, destruyen su país. No está capacitado ningún ser humano a gobernar. Pero Dios permite que haya gobiernos, porque sin gobierno, entonces imagínense, póngase en esta situación un país cualquiera. Por decir un ejemplo, Norteamérica, en Nueva York. ¿Cuántos cientos de miles de coches corren diarios por Nueva York? Usted haga imagen que no hubiera ninguna ley, ni de tráfico, ni gubernamental, ni policial, ni nada, nada. Cada uno a su aire. Y cientos de miles de coches día y noche en todas las calles de Nueva York, conduciendo cada uno a su aire. Sin ninguna ley, restricción, ninguna, nada, nada. Cada uno a la velocidad que le ocurra, o ni semáforo, ni pasos de cebra, nada. ¿Cuántos todos los días? Miles de muertos y de peleas y heridos habría cada día. Por lo cual Dios permite que haya un gobierno humano hasta que Dios establezca su gobierno. El reino de Dios. Si la persona cristiana, aunque sea en nómina, ha rezado el Padre Nuestro siglos, milenios. El Padre Nuestro es la oración modelo que dijo Jesucristo, que esa oración, lo que tenía que pedir el cristiano genuino, que venga el reino de Dios en el Padre Nuestro y que se haga la voluntad de Dios en la tierra como en el cielo. Está pidiendo el ser humano que venga el gobierno de Dios, si es que lo está pidiendo. Lo que pasa es que la gente le han enseñado una oración como se la puede enseñar a un papagayo. Y un papagayo podía citarla igual sin saber lo que dice. Pues muchos humanos hacen lo mismo, oran, pero si le preguntaras, ¿tú sabes lo que estás orando? No acertaría a decir. Sí, el Padre Nuestro. ¿Y qué dice? Pues que Dios, que es bueno, que tal. No. Y le dirías, pero tú extracto, ¿qué pides? Es una oración que pides algo, ¿el qué? Y no te respondería, ¿no? No, que venga el reino, ¿qué reino? ¿Qué reino? ¿Cuándo? ¿Cómo? ¿Qué será ese reino? ¿Qué hará? No te va a responder, no sabe. Lo cual quiere decir que la humanidad está en oscuridad, inconsciente de que lo que necesita la humanidad es un gobierno no humano. Porque se ha demostrado durante milenios que el ser humano no vale para gobernar. Es decir, la tendencia humana, egoísta, es de poseer el gobierno, el poder, y dinero, y contactos, y autoridad, y buena vida. Pero aunque haga unos mejor, otros peor, sí, bueno, pues por mi nación, tal, sí, pero él quiere primero situarse. Sea el gobierno que sea, no estoy citando un país, no. Y hay gobiernos dictatoriales que ya es de locura. Cientos de miles de millones en su poder y la gente pues pasando hambre y los meten en la guerra como si fueran hormigas. Carne de cañón. Además lo dicen, se ríen, carne de cañón, venga, que mueran, da igual. Y cuando se le caben todos los militares, hace contacto con otro dictador, venga, tus dictadores también, venga. Y hacemos acuerdos, yo te protejo, tú me proteges. O sea, una barbarie. Pero esto se acaba pronto. Se acaba pronto.
porque Dios no va a permitir que el ser humano se autodestruya y ya está. No estamos capacitados para gobernarnos. Para gobernar animales sí, no torturarlo, ni martirizarlo, ni matarlo. Gobernar es cuidar. Los animalitos son súper inteligentes, más que los humanos. Ningún animal mata a otro por odio. No, por hambre sí. Es semejante al ser humano. Dios le ha permitido comer un pollo, porque tiene hambre. Antes del diluvio no se comía carne, ni animales comían carne ni humanos. Pero Dios permite que humanos tengan como animales comestibles. Pero llegará el día que no. Seremos vegetarianos, todos, animales y personas, para siempre. No necesita un animal matar a otro porque tiene hambre. Comerá hierba, verde, hortalizas, lo que sea. Y el ser humano lo mismo. Además, los alimentos vegetales son más sanos que los de carne animal. Pero bueno, vamos al punto. Hay hoy en día muchas cosas, debido a eso, a la imperfección humana, que no se hacen públicas. No se hacen públicas. Pero no solo porque políticos oculten descubrimientos espectaculares, por miedo a que lo copie la nación vecina, el enemigo de esa nación, que lo copie otro, que haga la patente otro, o sea, y que lo empleen en contra, ¿no?, de una nación. Porque, por ejemplo, cuando se empezó con el armamento nuclear, pues ya tenían miedo que una potencia mundial, Occidente, copiara Rusia lo mismo y que tal, y que tuvieran entonces esa misma fórmula ellos. O sea, hay siempre el miedo, el pavor ese de que un descubrimiento se utilice contra el mismo descubridor. Entonces hay cosas que están pasando en la Tierra que un día se sabrán. Se saben. Yo mucho hablo de los viajeros del tiempo. Y claro, la gente no se le puede decir, no sé, es lógico, no lo aceptarían, pero si lo dijeran, si se dijera, se clasificara y se mostrara, pues sería un error. Porque vamos a poner un ejemplo. Viajeros del tiempo, pues yo pongo un par de ejemplos, para que tengan la idea de por qué no se hace público. Un viajero del tiempo, o una viajero del tiempo, hombre o mujer, da igual. Imagínense esta suposición que podía realizarse. Un viajero del tiempo hoy. ¿eh? Hoy. Entonces, que ya se ha realizado muchos viajes, ¿no? Eso ténganlo en cuenta. Entonces dice, mira, pásame a un mes, de aquí a un mes. Entonces, una cabina, simplemente, pero muy sencillo, nada en un avión, ni nada. Se sienta, marca una fecha. Hay unas películas entre muy buenas, ¿no? Viaje al futuro, ¿no? O algo así, o viaje al pasado, no me acuerdo cómo era, muy buena. 3 versiones, muy buena, una comedia, pero muy buena. Viajeros del tiempo, que viajan en una máquina del tiempo, en un coche, al futuro, al pasado. Está muy bien, pero eso es una comedia de la realidad, porque ya es posible y será posible más en el futuro. Entonces, en una cabina dice, pásame dentro de, hoy es noviembre, pásame a enero del año que viene, del año 2025, vale, a tal fecha, vale. Entonces entra en cabina y pasa directamente una cuestión de segundos, minutos, está en el electromagnetismo y te está pasando a un mes después. Aparte tú no has sentido nada, tú has sentido solamente una vibración, te ha desintegrado, te ha vuelto a integrar. Y estás sentado en otro sitio, sales y estás el 1 de enero de 2025, por ejemplo. ¿eh? Pero la astucia malévola sería que el 1 de enero de 2025 vayas a Nueva York y entonces mira a ver la bolsa que ha subido. ¿Ves? Ya el detalle. Oye, las acciones tal han subido, tal, anotas, haces filmaciones, datos. ¿Qué más ha subido? El oro, el petróleo, ha subido, ¿no? Tanto, bien. Te metes en la cabina que has venido una hora después. Viájame un mes al pasado, a noviembre, tal vez. Llegas allí en cuestión de un minuto, 2 minutos. ¿Qué tal? Mira. Y te está mostrando, esta acción ha subido, esta otra. Esta está bajado, esto. Y entonces tú ese mismo día, habiendo vuelto a pasar, compras millones de acciones de tal que sabes perfectamente que en enero van a subir. Te has hecho multimillonario. Pero claro, esa astucia, que algunos ya la han hecho, pues sería un caos, porque teniendo en poder mucha gente ese poder de viajar en el tiempo, al pasado o al futuro, sería, sí, para una organización multimillonaria, pero para otros una ruina. Es decir, porque sería una falsificación de datos que arruinaría brutalmente a muchas personas de una manera cruel y
mentirosa y fraudulenta. Entonces, el peligro es en descubrir que esas personas tienen ese sistema y que lo han utilizado hace mucho tiempo, lo cual sería una destrucción y llena de ira a tal organización y a todo un país, porque han estafado con ese mecanismo electromagnético, han estafado a medio mundo. Es un ejemplo, ¿no? Y otro ejemplo positivo es que los viajeros del tiempo, es para que tengan la idea por qué eso se tiene que mantener un poco en secreto. Porque un viajero del tiempo, vamos a ver, viájame a 3 meses, 6 meses al futuro, en tal fecha. A ver qué ha habido de la guerra. Tal guerra, tal. Y un secuestro, ¿eh? Y entonces, mira, tal guerra, en tal mes, hace 2 meses, se saltó una bomba atómica en tal sitio. Ah, sí, ¿quién fue? Tal, pam, pam, pam. Bajas al pasado. Mira, en tal mes va a lanzar tal, tal, tal. Y entonces habría una agresión militar contra ese país para que no hicieran ese delito. Es un ejemplo. ¿Eh? Entonces habría una atrocidad de guerra para evitar que esa nación destruya nada. Pero por otra parte, los viajeros del tiempo van y saben que en ese mes va a haber un desenlace loco, anormal, nuclear, y pasan a ese tiempo y cogen a esa persona y esas organizaciones y las destruyen. Y entonces no se puede realizar ese hecho, ese acto cruel contra la humanidad. Y así muchas cosas, por lo cual los viajeros del tiempo hacen lo posible por pasar desapercibidos. Y en vez de actuar egoístamente para su propio beneficio o el beneficio de su país, actúan en beneficio de todo, de la humanidad, para que haya una regulación, aunque no hay perfección en ningún gobierno, una regulación perfecta para que la gente viva en paz, viva tranquila, y aunque unos gobiernos manipulen o sean mejor que otros, por lo menos hay un gobierno hasta que ese gobierno de Dios destruya a todos los gobiernos y establezca su gobierno para siempre. Esto es puesto muchos ejemplos. Por otra parte, es, ¿cómo decirlo?, satisfacción de saber que hay mucha gente que no conocemos o que no podemos ver o que no percibimos, que nos están ayudando hace ya mucho tiempo. Porque sin estos y otros personajes que vienen del futuro y vienen de otra dimensión, nos están ayudando para que el ser humano no se autodestruya. Porque si no, fíjese que, por ejemplo, ya cuando se patentó la guerra atómica nuclear, la Segunda Guerra Mundial, en 1945, en Japón, Hiroshima y Nagasaki, fue un experimento. Y efectivamente hizo un efecto positivo, aunque fueron dos bombas atómicas en dos digamos, estados, Hiroshima y Nagasaki, japonés, pero fue terrible, cientos de miles de muertos, pero fue positivo porque Bonn acabó con una guerra mundial contra el Japón y seguidamente contra Alemania, entonces acabó. No necesitó armamento nuclear, sino la potencia norteamericana, ya con ese poder y esa autoridad, dio miedo y los nazis, Hitler y todo huyeron y se acabó ese régimen terrorista tan terrible, que murieron millones de judíos y no testigos, y testigos de Jehová y de Ventes y por eso mucha gente, los campos exterminaban, querían exterminar la tierra entera, llegado caso negros, chinos, da igual, acabó. Quiere decir que hubo una forma positiva, de una manera, digamos, violenta, de acabar con una guerra que si no hubiera aquellas dos bombas atómicas, no hubiera habido, la guerra, Segunda Guerra, hubiera durado muchos años más, porque el fanatismo japonés entonces con el emperador Hirohito y toda la historia era de locos, era el Araquiri, tenían que ganar de todas maneras, eran fanáticos, y los aviones kamikaze, o sea, hubiera habido más muertos que con las dos bombas atómicas, mucho más, de ambas partes. Lo cual quiere decir que viajeros del tiempo hace mucho que están con nosotros. Otra pregunta que se puede hacer una persona, por ejemplo, pregunta que podría ser, bueno, y si hacen esto, y si hacen lo otro, ¿y qué pasaría? Y yo contesto muy vagamente, pero generalmente, porque sería datos tras datos. Por ejemplo, podría pensar uno, bueno, y Hitler cuando era pequeñito, ¿por qué no lo eliminaron? Bueno, y Hirohimo, el emperador Hirohito, ¿por qué no? Y porque si podríamos haber hecho, y si, o sea, es difícil, estaremos meses hablando de y si no, y si no, pero vamos por un ejemplo. Lo más fantástico que podría verse en el viaje del tiempo y será posible es ver fotografías y filmaciones de Jesucristo. Verlos. Una filmación en colores, muy bien, con un mecanismo, no un actor de Hollywood, nada de eso, real, Jesucristo.
y ver cómo, por ejemplo, el día que resucitó a su amigo Lázaro, que estaba muerto 4 días, ver ese momento de hablar con las hermanas llorando, pero reales, nada de actores, Jesucristo como era, que es muy diferente a como lo han pintado. Muchas veces las religiones la han pintado a Jesucristo de una manera vulgar y horrible, ¿no? Jesucristo le pintan con un cabello muy largo, una mujer, hasta aquí, como una mujer, y una bata muy larga hasta los pies y tal, y cara, y no sé qué, siempre místico, ¿no? Así no era, y siempre alto y rubio y tal, no, no, era judío. Bueno, era judío por parte de madre, que era hijo de Dios. Pero bueno, no era así como lo han pintado. Hay datos, por ejemplo, hay cartas que van saliendo sobre el Pilato que escribió al César, ¿tá? Y hablando que escribió que había hablado con Jesucristo, dice que era normal, que era como un judío normal. Y que bueno, que era un hombre sí, que buen aspecto, muy atento, muy serio, tal, pero no le pinta alto y con esplendor y tal. Y aparte que los judíos generalmente de toda la vida hasta hace nada eran bajitos. O sea, la estatura media de un judío en tiempo de Jesucristo sería unos 60-65, no eran más. Eran bajitos, eran pequeñitos. Fíjate que el mejor apóstol de se llama Pablo, la palabra Pablo, que es una palabra, él se llamaba Saulo, pero la palabra Pablo es una palabra que le pusieron los romanos, que se quiere traduce pequeñito. Pablo, pequeño. Dice, eran todos muy pequeñitos. A Pablo en una de las cartas dice que había estado predicando, había sido fariseo y luego fue un cristiano genuino. Jesucristo habló con él en una visión y se hizo el cristiano más genuino. Escribió varias cartas en el Nuevo Testamento. O sea, era tan fanático era cuando era fariseo que luego como cristiano más todavía. Bueno, dice que en una de las huidas, porque siempre le querían matar y le cancelaron varias veces, le metieron una cestita bajando de un edificio. Entonces, ¿cómo de pequeño sería? Que sería a lo mejor de unos 55. Y siempre han pintado a Pablo y los apóstoles. No. ¿Por qué? Sí, ahora digo por qué no se hace una afirmación, que se han hecho muchas, que ya saldrán, de Jesucristo real. ¿Por qué no? Vamos a poner que enseñaran hoy en la televisión, que sería esplendoroso, todo el mundo quería verlo, como ver fotografías y filmaciones de Abraham, fíjate el mundo árabe y tal, y de Ismael, el hijo de Agar, que todos vienen los islamistas, los de Isabel, pues eran de Egipto, luego fueron los árabes. O sea, qué impresión todo el mundo ver esa fotografía. Ahora, ¿por qué no? Por ejemplo, de Jesucristo. Ver esa imagen sería hacer llorar al mundo de emoción, ver cómo se acerca la hermana llorando, que ha muerto 4 días nuestro hermano Lázaro. No, y Jesucristo tranquilamente sabía que estaba muerto y que le iba a resucitar. ¿Dónde lo habéis puesto? No, en una cueva. Venga, llevarme. Y le decía a la hermana, hombre, señor, si hubiera estado aquí antes, es que hace 4 días ya os lo irá mal, 4 días muerto y en una cueva con este calor. ¿Dónde está? Venga, venga. Y tranquilamente fueran, y ver eso, esa filmación y ven, a ver, retira aquella piedra, por favor. Y una piedra que tapaban la puerta de la cueva, la rodaban, ¡pum! Y se acercó a la puerta, ¡Lázaro! Y gritó, ¡sal fuera! Y esperó un rato y se ve a Lázaro salir vivo. Y ya todo el mundo. Pero ¿por qué no se hace eso? Por ejemplo, porque podían hacerlo y llegará a ser un día, tranquilo. Porque hay un problema que se trata de evitar mentalmente, inteligentemente. ¿Qué ha hecho para que tengan la idea de por qué no? Pues decir, bueno, si eso sería un acto de fe, no, equivocado. ¿Por qué? Porque de toda la vida, para que tengan la idea, en la iglesia que más idolatrías ha tenido, de todo el mundo más idólatra, de imágenes de Cristo, siempre crucificado, siempre en una cruz, moribundo, esquelético, lleno de llagas y llorando, siempre todo místico, y siempre vestido de mujer, como con unas trenzas y con un pelo largo, y siempre místico. Una imagen errónea. Pero den en cuenta, o de su madre, reina de los cielos, la Virgen, la Madre, Diosa Madre. O sea, y se han hecho cientos de miles de imágenes de vírgenes, de santones, de santona, de la Magdalena, de Jesucristo, de su madre, de su... La idolatría más bestial de hacer imágenes y besar imágenes y crucifijos y evitar eso. Si hoy se hicieran, por ejemplo, hoy, la imagen real, verlo real, de unas filmaciones del viajero del tiempo a Jesucristo, se vería cómo es. Por una parte diría, este es Jesucristo, porque claro, la gente está acostumbrada durante siglos de ver a Jesucristo muy alto, un vestido muy largo y las trenzas y siempre una barbita y mirando con cara mística. Al revés, Jesucristo era un hombre puesto y bueno, cogió solamente un detalle cuando entraban en los templos de Salomón
que veía a los fariseos, aquella religión satánica, vendiendo y comprando y cambiando, y dinero, un ególatra haciendo negocios. Y los veía, y cada vez que entraba en el templo, cogía el susto y ya no podía más. Mira que era cariñoso con las prostitutas, con los impuestos, vamos, le invitaba a todo el mundo, le curaba a todo el mundo gratuito, era el simpático en cantidad. Fíjate que los fariseos, que las prostitutas, decían los fariseos, estas todas, pero eran los mejores, los más cariñosos, los más serios, los más amorosos desde el pueblo. Y entonces le invitaban a Jesucristo y fíjate qué cariñoso tenía. Y Señor, ven a comer con nosotros. Hacían un banquete para él. Venga, Señor, mira aquí. Gastarían bromas con él. Mira, esta chica dice que está enamorada de ti. Y Jesucristo se reiría. No, pero yo es que no me puedo casar, ¿no? Porque yo dentro de un poco moriré. Ah, pero bueno, dice que da igual. Y cosas, se reiría. Venga, Señor, haz un milagrito de vino que nos falta. Y haría milagros allí. Sería un hambre alegre. Pero cuando entraba en el templo, ya era otro. Ya los veía los fariseos, este dinero, oye, no, era la avaricia de siempre el judío. Y entonces Jesucristo llegaba, cogía unas cuerdas, dice la Biblia, y ya hacía unas cuerdas con un látigo, a latigazo con ella, patada en el culo, volcaba las mesas, y gritaba a voz en cuello, cueva de ladrones, hijo de Satanás, prola de víbora, la casa de mi padre es casa de oración, no cueva de ladrones, y a patada en el culo. Era la única que se volvía como loco. Pero no era así. Pero, quiere decir, la forma de Jesucristo, el físico, era muy diferente a como han pintado. Ahora imagínense que ven a un Jesucristo, por ejemplo, con una estatura de unos 65, 67, 70, el pelo en vez de un largo, unos pelos normal, con todo el mundo, unos risitos, unas barbitas, y un vestido normal, como todo el mundo, hasta la rodilla, que lleva una especie ¿cómo se dice? De capa o de vestido, no de mujer, sino hasta la rodilla, como tipo iban los guerreros en la Edad Media, ¿no? Los luchadores. Normal. Y era normal. Como uno decía que la gente no le conocía porque era como uno igual que cualquiera. No había diferencia. Como dice la Biblia, era Jesucristo en semejanza a los hombres. Era uno como uno. No era el lustre que han pintado. Y aparte de eso, hoy qué harían la religión. ¿Qué harían? La idolatría. Que verían a esa imagen de Jesucristo y harían enseguida millones de imágenes de Jesucristo. O sea, mira, ya viendo cómo eran, y harían menuda pasta. Venga, imágenes, medallas, llaveros, cuadros de Jesucristo. Menudo negociazo harían con la idolatría. Mira, el Jesucristo de verdad, así es. Y lleno de negocios de la idolatría. Sería el segundo negocio después del petróleo en todo el mundo. Y eso es lo que trata de evitar, que se llenaría de idólatras. Por ejemplo, para que no le viera a nadie que se imagina que era un hombre perfecto, el Hijo de Dios, nada más. Y que pueda imaginarse uno lo que quiera, pero que era un hombre que vino a dar su vida para que la humanidad recupere lo que se perdió por la vida eterna. Ahí eso es un ejemplo que he puesto muchas cosas que lo mismo podía decir de Moisés o el hijo de Agar, Ismael, ¿no? Que es decir, que los árabes harían lo mismo, los judíos hacen lo mismo cuando vieran aquí cómo era Abraham, harían imágenes, habrían evitar la idolatría, porque la idolatría es uno de los mandamientos que Dios prohíbe. No hacer imágenes, dice la Biblia, de Dios cosa alguna que esté en los cielos, arriba, en la tierra, debajo de la tierra, dentro de la tierra, en parte alguna, porque los idólatras es algo que odia Jehová Dios. O sea, en la Biblia dice Dios odia, idólatra. Se debe idolatrar a Dios y Dios es invisible, pero no a la creación hecha por Dios. Es decir, a idolatrar, no idolatrar porque no se puede ver a Dios, Dios no tiene forma, pero que dice adorar, significa adorar a Dios con espíritu y con verdad. Una persona, aunque no lo vea, Dios existe, nos ha creado. Idolatrar quiere decir, Dios ha dejado mandamientos, ha dejado leyes, para que uno sepa cómo ve Dios las cosas, qué hay que hacer para vivir eternamente. No idolatrar a la creación. Es como un médico o un pintor, por poner un pintor, vamos a poner un ejemplo, Picasso. Picasso tiene obras muy buenas, son estupendas, ¿no? Un pintor ya cerca del expresionismo, modernismo. Van Gogh, también un buen pintor, bastante interesante, o Rembrandt, pues imagínese que usted ve un cuadro de Picasso y empezar a hacer, ¡oh, qué cuadro maravilloso! Y hacer idolatría. Eso Dios lo condenaría. Un momento, que enseguida vuelvo.